Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy el corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, pues hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy el corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy el corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy el corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu
Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy el corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Muy buenos días, queridos, amados hermanos. Qué gusto estar otro domingo más compartiendo con ustedes. Bueno, ahí en sus casas, unos a otros, en la comodidad del hogar, poder estar juntos y disfrutar, como siempre, de la palabra. Para mí, como pastor, es una bendición compartirla, y en esta mañana creo que el Señor va a bendecirnos. No se olvide que después de este mensaje vamos a celebrar otra vez juntos la mesa del Señor, el recordatorio de lo que el Señor hizo, y lo vamos a seguir haciendo hasta que Él quiera. Así que le invito a que me acompañe a orar, y que en esta mañana el Señor también pueda dirigir su propio corazón. Padre, en el nombre de Cristo, pedimos que bendigas tu palabra. Una vez más, Señor, dirige nuestra vida, nuestro corazón, y en este domingo, Señor, que estamos reuniéndonos para estar alrededor de ti, de tu palabra, pedimos la capacitación de tu Espíritu en nuestros oídos y en nuestros corazones. Y a mí, en mi boca, pido para gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La situación general en Costa Rica, todos sabemos que es una situación que para cualquiera que ama a este país es una situación preocupante. Los pasados y los recientes hechos de violencia que estamos viviendo, el aumento del crimen organizado, y no solamente ese crimen que se organiza alrededor del narcotráfico, sino también el crimen común y corriente, víctima tras víctima de una violencia que es alarmante. La corrupción en los tres poderes de la República. Esto nos confirma que estamos ante una cruda realidad. La realidad de la descomposición descendente, y no solo socioeconómica, sino también moral de nuestro país. Corrupción de los tres poderes de la República. Es así, hermanos. Y desde el que se deja un vuelto de más allá en la pulpería, el que recoge una billetera de alguien que no es suya y no la devuelve inmediatamente a su dueño, hasta aquel que a cambio de dinero concesiona obras públicas. Y hermanos, esto es preocupante. Obras públicas sobrevaloradas, gastándose el dinero a montones que estamos dando todos los contribuyentes. Todo esto, hermanos, nos indica que estamos peor de lo que pensábamos. Y para los que hemos estado siguiendo la serie de mensajes sobre el libro de Jueces, nos resulta fácil, aunque triste, reconocer que vivimos en tiempos muy parecidos al de los jueces. En un país que se jacta de tener instituciones y vivir bajo derecho, estamos viendo que se tuerce y retuerce el derecho a no más. Y la impunidad es indignante también. Solo nos falta, mis amados hermanos, tener un delincuente de presidente.
Bueno, como ya sabemos, la carrera de la silla presidencial, hablando de esto, comienza con las convenciones de los partidos políticos en donde ellos eligen a lo que consideran ser su paladín o paladina, el mejor candidato. Y en este juego político otra vez escucharemos de planes de gobierno y de promesas, las promesas que muchas veces ya sabemos en qué van a parar. Bueno, como ciudadanos de esta patria, usted y yo tendremos la responsabilidad de ir a votar en febrero del próximo año. Pero lo bueno, hermanos, es que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a discernir. Y tristemente creo en esta ocasión que es lo mejor de lo peor. Pareciera que estamos llegando otra vez a estas situaciones. Pero bueno, lo mejor es que ninguno que llega al poder temporal en la silla presidencial va a escaparse de la justicia de nuestro Dios eterno, y nosotros tampoco, si no arreglamos cuentas con Dios. Y precisamente hablando de promesas, el mensaje de hoy se titula Cumplir la palabra en un mundo sin palabra. Y nos referimos en primer lugar al mundo de los jueces, en donde se escribió esta palabra. Pero también nos referimos a nuestro mundo actual, a nuestra vida actual, a que usted y yo cumplamos la palabra en un mundo donde ya no hay palabra. Y para esto vamos a ir a Jueces capítulo 10, versículo 6, hasta el capítulo 12, versículo 7. Jueces capítulo 10, versículo 6, hasta capítulo 12, versículo 7. El contexto, ¿de dónde viene todo esto? Ya abrió su Biblia, yo tengo aquí la mía, y vamos entonces a abrirla en Jueces capítulo 10, versículo 6 hasta 12:7. Sin embargo, el contexto de este mensaje está desde el versículo 1 hasta el 18. Jueces 10, 1 al 18 está el contexto. Después del desastroso reinado de Abimelech que vimos el domingo pasado con nuestro hermano Walter, Dios le da 45 años de descanso al pueblo. Y un tiempo con unos jueces que no eran muy conocidos como Tola y Jair. Ahí se mencionan a ellos, y este es un gran tiempo. Porque mire lo que dice 10:1. Después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Y juzgó a Israel 23 años y murió y fue sepultado. Y después levantó, el versículo 3, Jair Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. 45 años. Es una bendición este tiempo de descanso, un gran tiempo. Pero ya en el versículo 6, y leamos este versículo, este texto, versículo 6, comienza precisamente con la palabra pero. Todo está muy bonito hasta que llegamos al pero del versículo 6. Vea lo que dice. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Qué tristeza, mis amados hermanos, que los seres humanos a veces somos así, ¿no? Tiremos piedras sobre Israel. A veces de un tiempo donde estamos bien, echamos para atrás, parece. Y la peor desgracia de los seres humanos es cuando comenzamos a dejar a Dios para servir a otros señores, especialmente hoy en día al Dios dinero. Ese es el mayor, principal Dios que están siguiendo muchas personas y que están dispuestas a hacer lo que sea con tal de conseguirlo de manera fácil. Y bueno, cuando esto sucede, Dios no se va a quedar con los brazos cruzados, no. Dios no se queda con los brazos cruzados, nunca.
Los versículos 7 al 9, si usted lee ahí, dice: se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos, en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron, quebrantaron a los hijos de Israel, dice, en aquel tiempo 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Dios no se queda con los brazos cruzados. ¿Por qué? Porque Dios se molesta cuando los seres humanos le abandonan y empiezan a servir a otras cosas que no son dioses. Entonces los lleva a que estén oprimidos, que no vivan en paz, y todos los problemas que conlleva el pecado, y usted sabe de qué se trata esto. No hay nada peor que aunque disfrutando de cosas materiales no haya paz. Sentir opresión de otras maneras, no disfrutar de la vida. Y en los versículos 10 al 16 de este capítulo, el pueblo hace lo que hace cuando se siente ya cuando está en el cuello, cuando tiene el cuello en el agua en el cuello. Clamar a Dios. Dice el texto en el versículo 10: entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Bueno, aunque sea en ese contexto del agua al cuello, siempre buscar a Dios, arrepentirnos, dejar estas cosas, pedir perdón, siempre será el camino de restauración a nivel personal y a nivel comunal, a nivel de grupo, incluso como familias. ¿Por qué? Porque sin Dios no se puede. No se puede. Y Dios es misericordioso porque le duele. Usted lee los versículos que siguen y le duele el sufrimiento humano, aunque este sufrimiento sea por causa de su pecado. Es como el dolor de los padres con sus hijos que toman malas decisiones. ¿No es cierto que esto ha traído dolor a tantos hombres, padres, mujeres, madres, que ante las malas decisiones de los hijos están llevando, pero mire, palo? Y uno como padre le duele esto. Pero los hijos tienen que a veces experimentar cosas duras para poder clamar ellos mismos a Dios. Y sigamos clamando por ellos, pero pidamos que ellos clamen a Dios. Y para terminar este contexto en los versículos 17 y 18, uno esperaría que ante el clamor del pueblo que se arrepiente, Dios ya haga lo de siempre que ha hecho en el libro de los jueces, que es levantar a otro libertador. Pero esta vez hay silencio. Mire versículo conmigo 17 y 18. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los principales y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. Vea qué interesante. Esto es muy interesante. Uno esperaría que inmediatamente lo que dijo el versículo anterior, del 10 al 16, que ante el clamor Dios inmediatamente levante otro libertador, pero esta vez hay silencio en el cielo. Y mientras tanto dice que los hijos de Amón están acampando ya en Galaad para atacar a Israel. Y ellos, los hijos de Israel, acampan en Mizpa y se preguntan: ¿y ahora quién podrá defendernos? Bueno, ese sería el equivalente de lo que está pasando en el versículo 18. Qué interesante. Y ellos mismos, vea qué interesante, deciden que quien logre acompañarlos, quien logre hacerlo, va a ser su caudillo, quien logre enfrentar a los hijos de Amón. Y al parecer nadie puede ayudarlos, porque el texto no lo dice. Nadie puede ayudarlos. Amados hermanos, con esto que está pasando aquí, nos enseña a que no abusemos de la gracia de Dios. No abusemos. Hay gente que piensa que porque Dios es amor y es bueno, lo cual es cierto, pero piensan que porque Dios es bueno y es amor,
siempre estará obligado a ayudarnos y a sacarnos de todos nuestros problemas, a resolver nuestros problemas. Acordémonos lo que dijo Pablo en Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Jamás. No abusemos de la gracia de Dios. Dios no está obligado siempre a arreglarle los problemas que usted mismo ha causado y las consecuencias de esos problemas. A veces hay que llevarlas de por vida, con la gracia de Dios, por cierto, pero no abusemos. Y entonces viene el capítulo 11 para mostrarnos que Dios siempre sabe qué hacer, siempre Él sabe qué hacer. Y que muchas veces no contamos no con su astucia, porque ya dije que quién podrá defendernos, pero no con la astucia de Dios, porque no estamos pensando en un Dios astuto, eso no suena feo, pero con un Dios cuyos planes soberanos y amorosos son inesperados y mejor de lo que nosotros pensamos. Y aquí viene entonces la historia de Jefté, que este es el juez que nos toca en esta mañana. Y usando la expresión de nuestro querido hermano Mardo Jiménez, que lo escuché hace muchísimos años en una capilla en el seminario, cuando él habló de Jefté, lo describió como un bastardo que traspasó la barrera de la contraesperanza. Dios va a usar a quien quiere, y en este caso a un muchacho despreciado y rechazado por su gente. Y aquí viene entonces la lección en esta mañana de este libertador para usted y para mí. Miren, amados hermanos, Dios puede usarnos aunque otros no lo esperen, aunque seamos los menos esperados. Y en primer lugar, en capítulo 11, versículos 1 al 3, aun cuando tengamos un trasfondo bien triste, porque mire lo que dice los versículos 1 al 3. Jefté Galaadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Dios puede usarnos aún cuando tengamos un triste trasfondo. Y mire, estos inesperados pueden aparecer sin preámbulo, sin presentaciones. Y así aparece Jefté Galaadita. Los versículos 1 al 3 lo describen, como vimos y leímos, con varias características, pero una triste realidad. Primero, era un chico del pueblo. Era ese chico de mi barrio, como una canción decía por ahí. Uno de nosotros, sin embargo, tenía dos características que suelen tener aquellos a quienes Dios usa inesperadamente. El texto dice esforzado y valeroso. Esa es la materia prima de la que dije una vez. Sin embargo, se resalta algo vergonzoso en aquel tiempo. Dice, era hijo de una mujer ramera, producto de una relación ilícita, fruto de la pasión y el adulterio de su padre Galaad. Y eso era un estigma, era una molestia, rechazado por su trasfondo. Y lo anterior, tuvo sus consecuencias duras para Jefté en las relaciones familiares. Si leímos con cuidado los versículos 2 y 3, vemos que fue echado de su casa por sus medios hermanos, que no querían que un bastardo heredara de su padre. Y todavía en el versículo 3 dice que a este despreciado se le junta una pandilla de hombres ociosos y Jefté se convierte en su líder. Y esto no es nada nuevo, hermanos. Muchos de los actuales delincuentes son producto de estas situaciones. Y a veces no tenemos que juzgar esto así, nomás sin misericordia. Aunque yo sé también que ellos tienen la responsabilidad de las decisiones que toman en su vida, pero es una realidad social difícil.
gente quebrada, gente lastimada, gente despreciada, gente rechazada, que termina siendo este tipo de conductas. Pero yo le pregunto esta mañana cuál es su hoja de vida. Yo no sé la suya, yo la mía la tengo ahí guardada. Pero ¿ha sido usted una persona, hombre o mujer, menospreciado o menospreciada por la gente suya, su propia familia? ¿Tiene usted un trasfondo como el Jefté, que para muchos es este saber, verdad? Dirían lo mismo que decían de Jesús: ¿cómo va a salir algo bueno de este lugar? Es que los padres de esta persona. Si usted es una persona, aunque sea de este trasfondo, esforzada y valiente ahorita, Dios puede usarlo a pesar de su trasfondo. Y estos inesperados, como Jefté, que salen de pronto, pueden ser reconocidos después por otras personas. Mire versículos 4 al 11. En los versículos 4 al 6 dice el texto que cuando estaba en Galaad, usted puede leer ahí el texto, cuando estaba en Galaad, dice, nadie lo reconoció como esforzado y valiente, por el estigma de ser hijo de una ramera. Y ahora, a pesar del estatus, fue el único guerrero valiente que los ancianos de Galaad reconocieron, mire qué interesante, como un posible candidato a libertador. Vamos a leer ahí el versículo 4. Aconteció andando en el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra él, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Se acordaron de que era un muchacho esforzado y valeroso. Y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Israel. Ellos mismos van a buscarlo para que los acompañe a pelear contra sus enemigos. Ahora, noten algo. En los casos anteriores que hemos visto, como los jueces como Toniel, Ahod, Débora, el mismo Barak y Gedeón, Dios mismo es el que los llama y los levanta y los capacita. Pero en el caso de Jefté no es así, por lo menos aquí, ahorita. Los ancianos son los que lo buscan y le ruegan a Jefté, pero no es Dios aquí quien lo está llamando todavía. Y en los versículos 7 al 11 tenemos ahí el diálogo entre Jefté y los ancianos, que no es un diálogo fácil, por cierto. Lea usted ahí los versículos 7 al 11 y se da cuenta que él estaba resintiendo el rechazo y la discriminación de la que fue víctima antes. Les reclama que ahora solo lo buscan cuando tienen problemas y necesitan la ayuda de él. Y es aquí cuando nos damos cuenta, mis hermanos, que Jefté no solamente era un varón esforzado y valeroso, sino también un extraordinario orador, comunicador. Porque vea qué interesante lo que él dice. Ahora sí, 7 al 11 dice: Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo, para que sea su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Muy, muy interesante. Porque vean, en esta negociación, Jefté logra que lo nombren caudillo aún antes de ir a pelear contra los amonitas. Esforzado y valiente, y un hombre elocuente, extraordinario comunicador, sabe cómo hablar, buen político. Amados hermanos, es muy interesante que Jefté
sea un juez inesperado en este relato que tenemos en esta mañana. Igual como lo fuera Débora, inesperada. Es que nuestros caminos no son los caminos de Dios muchas veces, ni nuestros pensamientos. Nosotros pensamos a veces de una manera tan distinta y corta. Pero mire, con todo y ser despreciado y juzgado, Jefté viene a ser un libertador de su pueblo, que es mencionado en Hebreos 11:12 como uno de los héroes de la fe. Y yo creo entonces en este sentido es que él brincó la barrera de la contraesperanza, de cero a héroe, de ser un don nadie a ser el gobernador, el juez. Amados hermanos, cuando nadie daba un colón por Jefté, llegó a ser el juez de Israel. ¿Y qué lección para nosotros hoy en realidad, mis hermanos? Por un lado, no menospreciar a otros que pensamos que no valen nada, que nunca van a llegar a ser nada. Pero por otro lado, si usted en esta mañana es de origen humilde, pobre y tal vez hasta dudoso, como en el caso de Jefté, si se deja usar por Dios, Él va a usarlo para grandes cosas. Porque Dios hace las cosas de la manera en que nosotros no pensamos. Dios lo puede usar y capacitar para grandes cosas, para ministerios que usted quizá ni pensaba que podía hacer. Y lo que está esperando es su respuesta. Y que usted salga de todas esas ideas que yo no puedo, es que yo soy esto. Y usted piense más en lo que es en Cristo. Un hijo de Dios, dotado, que fue comprado por la sangre de Cristo. Y que Dios le ha dotado de su espíritu y lo ha capacitado con dones. Lo que pasa es que le falta tomar el paso para hacer las cosas que Dios quiere. Y mire, los inesperados también pueden tener muy claro quién es Dios en sus vidas. Esto es algo muy lindo en los versículos 12 al 28 de esta narración. En estos versículos vemos que Jefté, a pesar de su trasfondo de violencia, porque él tenía un grupo, una pandilla, él no inicia la guerra, sino que trata de negociar ahora un acuerdo pacífico para evitar el conflicto armado. Y miren estos versículos, hermanos, Jefté era un hombre muy inteligente, porque en su diálogo con los hijos de Amón pregunta por qué vienen a hacer guerra contra Israel. Y el rey les contesta, porque desea que le devuelvan la tierra que Israel tomó de ellos. Básicamente es eso. Y aquí comienza un diálogo diplomático que debería ser un modelo de política internacional. Veamos la astucia y la inteligencia de Jefté en su diálogo. Y él va a utilizar 4 argumentos lógicos y ordenados. El primero está en los versículos 15 al 22. No tenemos tiempo, mis amados hermanos, para leer todo el texto, pero yo le invito a que usted lo lea. En los versículos 15 al 22 usa un argumento histórico. Aquí hace un recuento de la historia de Israel desde que salieron de Egipto hasta llegar a Canaán, para afirmar que ellos no tomaron la tierra de Moab ni de Amón. Ellos no la tomaron, Dios se la está dando. En segundo lugar, utiliza un argumento teológico, versículos 23 al 24. Y básicamente en estos versículos está diciendo que Dios es quien ha entregado a Israel la tierra. Y aquí no es que Jefté esté validando al Dios Quemós de los amonitas, pero lo utiliza para que entiendan el razonamiento de él. Si Quemós es Dios, entonces ¿por qué se les ha despojado de tierra? ¿Por qué no los defiende? Tercero, en el versículo 25 utiliza el argumento del antecedente, lo que pasó atrás. Jefté le recuerda a Amón que el rey Balac, su antecesor, de aquí interesante, su antecesor, el rey Balac, nos dice, no hizo guerra contra Israel. O sea, no los combatió. Él no usó el armamento ni fue a pelear con ellos. Y aunque este Balac no fue amigable, bueno, no les hizo guerra.
En otras palabras, les dice, ¿por qué ustedes no siguen el ejemplo de Balac? Y el cuarto argumento, Jefté utiliza el argumento del silencio en el versículo 26. Mire qué interesante, sí, vamos a leerlo. 11:26. Cuando Israel ha estado habitado por 300 años, cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hesbón y a sus aldeas, a Aroer y sus aldeas y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no habéis recobrado? No los habéis recobrado en ese tiempo. Una pregunta. Mire, les hace ver que llevaban allí 300 años ellos y que ellos no habían hecho nada, guardaron silencio. ¿Por qué no hicieron nada? Israel ya tenía lo que hoy llamarían el derecho consuetudinario de la tierra. 300 años de habitar ahí y no habían hecho nada. Y para terminar la gestión diplomática, Jefté deja claro que Jehová es juez y que va a juzgar hoy entre ellos, no Quemos. Y esta declaración viene de un muchacho bastardo que nadie quería. Y bueno, aún con todas estas argumentaciones sólidas, el texto dice que Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. Y quiero que pensemos algo aquí ahorita. ¿Cómo arreglamos nosotros nuestros problemas que tenemos con otros? ¿Cómo usted los arregla? ¿Cómo suele hacerlo? Yo creo que hay solo dos opciones. O las arreglamos con Dios o las arreglamos sin Dios. Los arreglamos con la sabiduría de Dios o con nuestra propia sabiduría y prudencia y argumentos que muchas veces terminan atacando a las personas y no examinando sus pensamientos y sus argumentaciones. Somos tan dados, hermanos, a enojarnos, a encendernos y a perder el control de nuestra mente y nuestras emociones. Y esto nunca va a funcionar. Jefté no lo perdió. Él fue un hombre argumentativo, un hombre que habla. Pero hay gente que no quiere hablar. A veces usted mismo porque está enojado, o a veces otras personas. Pero aún así tenemos que llegar con argumentos sólidos. Bueno, Dios puede usar a los que menos esperamos, a nosotros tal vez, a pesar de nuestro trasfondo, pero también cuando somos personas que cumplimos nuestra palabra. Y aquí viene Jueces 11, versículos 29 al 40. Jueces 11, 29 al 40, cuando somos personas que cumplimos nuestra palabra. Y miren, hermanos, hasta aquí Jefté ha demostrado autoridad política y capacidad oratoria y buen sentido común, pero en el versículo 29 el Señor interviene. Vea lo que dice ahora, versículo 29. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. O sea, mueve a Jefté. Ahora Dios interviene con su Espíritu Santo y le da la capacidad de movilizarse con una estrategia motivadora para todo Israel. Empieza a buscar a todos y ahora sí se presenta ante los hijos de Amón. Pero ya en versículo 30 al 33, él hace una promesa. Y hay que entender el contexto de este voto hecho por Jefté. Vamos a leerlo primero porque es un voto realmente que uno no entiende. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano, le dio la victoria. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy gran estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Este voto hay que entenderlo en un contexto que fue hecho, que tiene que ver con Jefté mismo. Porque él, de marginado social,
pasa a ser el gobernador de Israel. Y es muy posible que por su mente pasó la idea de que si no lograba vencer a los hijos de Amón, volvería con el rabo entre las piernas a ser el mismo don nadie. Y en ese contexto hace un voto absurdo. Versículos 30 y 31, que ya lo leímos. Su mayor preocupación es vencer a los amonitas y 2 veces hace referencia a su voto. Por eso es que años después el escritor de Eclesiastés dijo, y ustedes se acuerdan de esto, mis amados hermanos, ustedes se acuerdan, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Eclesiastés 5:5. Oigan políticos, pero oigamos todos también esta palabra. Es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. En los versículos 32 al 33 se narra la derrota de los amonitas, enfatizando que el Señor los entregó en sus manos, no fueron ellos. Y por eso fueron derrotados, dice el texto, leímos, con muy grande estrago. Y Dios da su aprobación a Jefté, le da la victoria. Él se sintió aliviado, pero no por mucho tiempo. Y entonces viene un episodio de los más tristes en la vida de Jefté y del pueblo. Versículos 34 al 40. Las promesas, si se hacen, tienen que cumplirse. Muy, muy importante. Cuando regresa a casa, dice el texto, Jefté, cansado de la batalla, satisfecho del triunfo, aparece su hija, radiante, juvenil, para recibirlo, dice, con panderos y danza, muy contenta de su padre tan valiente. Y de pronto, el gozo de la victoria se convierte en el corazón y en el rostro de Jefté en algo sumamente triste. ¿Por qué? Porque se acordó de la promesa que había hecho. Ahora, no sabemos a quién esperaba Jefté que saliera a recibirle, posiblemente al perro, posiblemente a un vecino molesto, y algunos dirían a su suegra. No, esto es broma, hermanos. A mí no me gusta bromear con las suegras. Pero no sabemos a quién esperaba Jefté que lo recibiera. Salió su hija. Su hija. Y el texto hace un énfasis que si usted lo lee ahí, en el versículo 34, al decir que ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Todo esto es como un dardo en el corazón de Jefté. Y en esta parte de la historia hay demasiadísimo dolor. Vean lo que hace Jefté en el versículo 35. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Aunque nos suene esto fuerte y duro, y no lo entendamos, nos hace ver que las promesas tienen que cumplirse, y por eso hay que pensar. Y es mejor no prometer, como dijo Eclesiastés. Bueno, la asombrosa respuesta de la hija está en el versículo 36. Si usted lee ahí conmigo, dice, Padre mío, haz de mí conforme a lo que prometiste. Vean qué hija. Y después solo le pide 2 meses para llorar su virginidad, para despedirse de sus amigas. Por un lado, mis amados hermanos, esta historia nos deja de ver la decadencia de Israel, esto de hacer promesas. Porque ellos sabían que Dios había prohibido que se sacrificaran seres humanos. Y Jefté está como enredado ahí en el contexto, en el mundo en que vivía. Adoptó la cultura pagana, pero por otra, la historia nos hace ver a un hombre que actuó fiel a la palabra que había prometido, aun cuando eso significaba perder lo que más quería, lo que más amaba, su hija, la única. Y saben, en Hebreos 11 no se le reprocha por esto. Dios no le reprocha la acción. ¿Por qué? Porque aparece como un héroe de la fe, que a pesar de su trasfondo Dios lo usa y cumple
lo que promete. ¿Qué decir, amados hermanos, sobre el tema de hacer promesas y cumplir la palabra? Saben, a Dios le importa muchísimo lo que pensamos, pero también le importa mucho lo que decimos. Y a veces, aunque no digamos promesas, estamos diciendo cosas que a veces no hacemos. Y peor es, si alguien, usted y yo, hemos hecho promesas a alguien, a un hijo, a una hija, a algún familiar, y hasta públicas, y no cumplimos esto. Estamos jugando. Por eso el tema de esta mañana es ser personas de palabra en un mundo sin palabra. Y quiero terminar entonces aquí para que pensemos en que sí, de veras, Dios puede usarnos a nosotros, aunque seamos los menos esperados. Y dos cosas. Lo más importante es que usted crea que Dios lo puede usar a usted. Y no importa dónde venga, de este país tan bonito, del norte, del sur, de San José, donde sea, de barrios del sur o barrios bonitos, si de familia hacendosa que tiene plata, o de pobres personas que familiares anduvieron descalzos, o tal vez de una cuestión social y moral difícil. Puede ser que algunos que no saben quién es su padre o su mamá, que han sido despreciados por sus familiares. No importa su trasfondo socioeconómico ni cualquier otro, pero debe ser una persona que quiere caminar con Dios con esfuerzo y valentía. Yo le invito a reevaluar si en su corazón se está alejando de Dios poco a poco. Y todos absolutamente aprendamos a no menospreciar a nadie. Nadie, ni ese señor, esa señora de la calle, esa persona que está pidiendo dinero, esa persona tirada en la calle. Somos muy dados a juzgar. Porque a cualquiera que sea, en las manos de Dios, Dios puede usarlo. Y por último, es tiempo de valorar seriamente las palabras y las promesas que muchas veces expresamos a la ligera. No caigamos en errores descomunales como los de los de Jefté. Cumplamos nuestra palabra si es que la ponemos por promesa. Lo mejor es que no prometamos, pero no para hacer cosas, para tener excusa para no hacer cosas buenas. Este país necesita hombres y mujeres en todos los ámbitos que si hacen promesas, por cierto, no que quiero que las hagan, pero si las hacen, deben cumplirlas en el hogar, en los estudios, en el trabajo, en la política, en la calle, en la comunidad de fe. Porque lo que se promete se cumple, aunque nos cueste lo que más queramos. Vamos a orar, mis amados hermanos, e inmediatamente le invito a prepararse para celebrar la Santa Cena. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Toca la vida de alguien ahorita que haya necesitado algo de lo que escuchó. Que en su corazón se encienda fuego. Pero fuego que no lo destruya, sino que lo purifique y que lo levante. Y muchas personas que quizás digan, no, a mí no me va a usar Dios. Dios usa a quien quiere. Dios usa lo que quiere. Que usted crea en esta mañana, Dios a mí me puede usar, no importa mi trasfondo. Me pongo en sus manos y quiero ser un hombre o una mujer que cumple su palabra en un mundo sin palabra. Gracias, Señor, por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, mis amados hermanos, en el contexto de la fidelidad y del cumplimiento de las promesas, es que hoy vamos a celebrar la mesa del Señor. Un Dios fiel que cumple sus promesas. Un Dios fiel que dijo que Jesús iba a venir y Jesús vino. Que iba a morir y murió. Que iba a resucitar al tercer día y así fue. Y hoy estamos recordando este acto de un Dios que cumple sus promesas. Pablo dijo que él está compartiendo lo que él mismo recibió. El Señor fue entregado y murió por su palabra, por usted y por mí. Comamos en memoria del Señor Jesús. Y quisiera dejar un minutito para que alguien que me está oyendo ahorita, si está solo o acompañado, alguien de ahí en su casa, haga una oración breve dando gracias a Dios por el cuerpo del Señor. Bendito sea, Señor, por cumplir tu palabra en Cristo. Y ahora tomemos la copa que representa la sangre del Señor. Sangre que viene a ser la promesa cumplida para la liberación de nuestros pecados, para darnos vida eterna aquí, una vida transformada, y la esperanza de la promesa de que el Señor vendrá y que un día vamos a celebrar con Él esta cena, esta ceremonia. Bebamos recordando la sangre que fue entregada por nosotros. Y dejo un minutito, unos segundos para que alguien ahí en su casa levante la voz y ore dando gracias a Dios por el sacrificio de Jesús. Señor bendito, gracias esta mañana, gracias este domingo especial. Gracias por poder recordar a un Dios poderoso que hace las cosas distintas a como nosotros las harías, mejor que nosotros, superiores, y que usas a personas de todo trasfondo. Padre, gracias por tus promesas y tu palabra, porque todo lo tuyo es verdad y verdadero y siempre se cumplirá. Quiero ahora leer esta palabra en sus corazones y terminar con esta lectura que tiene que ver con lo que hablamos esta mañana. Miren, queridos hermanos, su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Un abrazo, mis queridos hermanos, siempre muchos saludos de Libby. Desde nuestro corazón como pastores queremos animarlos a seguir adelante y que Dios bendiga esta nueva semana que está comenzando. Bendiciones, queridos amigos y hermanos.